Imaginemos por un momento crear una obra de ciencia ficción tan pero tan monumental que cambie la cultura pop para siempre. Pero lograrlo mientras estás pasando por un colapso mental súper severo. O sea, al punto de inyectar tus propios diagnósticos clínicos, tu depresión y tus peores miedos directamente en los personajes. Claro, y no solo como un adorno literario, sino de una forma brutalmente literal. Exacto. Por eso, en nuestro análisis profundo de hoy, no vamos a hablar de robots gigantes peleando contra monstruos de otra dimensión. Nada que ver. Vamos a explorar lo que en realidad es un evento traumático de escala cósmica. Sí, una inmersión total en los documentos, ensayos y perfiles clínicos de Neon Genesis Evangelion. Así es. Y la idea es tratar este material no como el guión de una serie de animación, sino como lo que los analistas concluyen que realmente es. Digo, es un registro clínico y teológico de la desintegración absoluta del ego humano. Es que ahí, justo ahí, radica la genialidad de Hideaki Anno, su creador. Él hace esta transferencia de su propia psique, que estaba completamente fracturada, hacia la obra. O sea, normalmente cuando la psiquiatría aborda el trauma, intenta aislarlo, ¿no? Categorizarlo en cajitas. Sí, como que les encanta tener la radiografía limpia donde se ve la línea exacta de la fractura. Totalmente. Les gusta el orden, pero el paisaje diagnóstico que tenemos en las fuentes de hoy es un pantano de aguas súper turbias. Toda la historia funciona como un espejo despiadado de los fantasmas de su autor, llevados a un apocalipsis literal. Y es un espejo en el que, para ser súper honesto, es aterrador mirarse. Digo, la misión de revisar todo esto hoy es intentar responder a una pregunta que, personalmente, me genera muchísima ansiedad. ¿Por qué demonios le tenemos tanto a la conexión con los demás? Es una pregunta central, sí. O sea, leyendo los textos, te das cuenta de que la humanidad, a un nivel subconsciente, prefiere literalmente el fin del mundo material, antes que enfrentar la mirada, el juicio y el dolor que inevitablemente te trae el otro. Y me pregunto, ¿acaso no somos todos, en el fondo, solo mecanismos de defensa caminando por ahí, fingiendo que tenemos el control? Totalmente aterrados de que alguien descubra lo rotos que estamos por dentro. Sí, exacto. Aterrorizados. Y esa vulnerabilidad oculta de la que hablas, ese terror absoluto al rechazo, es el motor principal de toda esta narrativa. Porque los ensayos son claros en esto. Antes de poder entender cómo se destruye el universo, tenemos que hacer una autopsia clínica de las mentes que provocan esa destrucción. Claro, la tragedia a nivel cósmico es solo, la metástasis de una tragedia familiar. Exactamente. Y para explicar esto, la literatura clínica sobre la obra hace algo fascinante. Toma la mente humana, la divide en los 3 componentes de la teoría estructural de Freud y pone a un adolescente profundamente traumatizado a pilotar cada uno. Esto es buenísimo. Hay que desglosar esto. Porque cuando lo leí en nuestras notas me voló la cabeza. O sea, los 3 protagonistas no son los típicos adolescentes rebeldes. Son representaciones literales de cómo se fractura nuestra psique. Sí. Y si empezamos con Shinji, el protagonista, el psicoanálisis lo clasifica directamente como el yo freudiano. Pero ojo, es un yo que está construido sobre un lodo tóxico de una herida narcisista inmensa. Claro, porque después de la muerte de su madre, su padre simplemente lo abandona, lo desecha. Y el diagnóstico clínico de ese trauma es una neurosis fóbica de manual. ¿De manual? Sí. Para entender a Shinji hay que ver su mecanismo de supervivencia principal, que es la huida constante. La neurosis fóbica hace que su comportamiento evitativo llegue al extremo absoluto. Él huye de cualquier contacto porque, al haber sido abandonado por su figura paterna principal, internalizó esta idea destructiva de que no vale nada. O sea, acercarse a alguien es arriesgarse a que le confirmen esa falta de valor. Es como, si te acercas, te darás cuenta de que no valgo la pena. Mejor me alejo yo primero. Exactamente. Y luego, en contraste total con esa fobia, tenemos a Asuka. Ella encarna el ello, toda esta parte impulsiva, agresiva, instintiva. Y los documentos clínicos la diagnostican con una estructura histérica y narcisista muy severa. Y la historia de cómo desarrolla ese narcisismo es asfixiante. Asuka proyecta siempre esta fachada de superioridad y orgullo inquebrantable. Básicamente te grita a la cara que es la mejor en todo. Pero es un castillo de naipes. Sí, un castillo de naipes hecho para tapar un trauma infantil brutal.
Los análisis detallan cómo ella, cuando era una niña pequeña, descubre el cuerpo de su madre colgando del techo. Y su madre se había vuelto loca después de un experimento científico fallido, perdiendo por completo la capacidad de reconocer a su propia hija. Una desconexión total. En su delirio clínico, la madre trataba a una muñeca de trapo como si fuera la verdadera Asuka. Y la tragedia no termina ahí, porque se suicida, pero antes de colgarse, degüella a la muñeca. O sea, Asuka ve todo esto y decide, como mecanismo de defensa, que tiene que ser brillante, la piloto número 1 del mundo, solo para obligar a todos a mirarla. Claro, el razonamiento de Asuka es que si no es el centro absoluto de atención, va a desaparecer, igual que desapareció para su madre. Su brillantez es su única armadura contra la invisibilidad. Es súper triste. Y bueno, para completar esta tríada freudiana, tenemos a Rei. Ajá, Rei opera como el super-yo, pero los textos la ubican bajo una estructura clínica de neurosis obsesiva y esquizoide. Es que ella es súper gélida, robótica, casi. Es que su incapacidad de procesar emociones tiene una raíz clínica literal. Digo, es un clon. Es un recipiente orgánico creado artificialmente solo para ser usado por el padre de Shinji. Entonces, carece de un ego real porque se le ha negado su humanidad desde el inicio. Está como wow, como en un limbo existencial constante. Sí, albergando en su interior el alma de una entidad cósmica llamada Lilith, mientras simplemente obedece órdenes como una herramienta desechable. No tiene identidad propia. Y lo que a mí más me perturba de estos tres perfiles es que convergen en un problema para el cual no parece haber salida. Y aquí las fuentes introducen este concepto filosófico brutal de Schopenhauer, que básicamente es la tesis de todo este universo, el dilema del erizo. El famoso dilema del erizo. Sí, y es una metáfora que sinceramente a mí se me hace como una condena inevitable para cualquier ser humano. Este ilustra a la perfección esa parálisis emocional en la que viven. O sea, imagínate un grupo de erizos en medio del peor invierno posible. Necesitan acercarse desesperadamente para compartir calor y no morir congelados. Claro, instinto básico de supervivencia. Pero en el instante preciso en que se acercan lo suficiente para sentir ese calor, se clavan mutuamente las púas. El dolor físico es tanto que se tienen que separar de golpe. Pero luego el frío insoportable de la soledad los empuja a acercarse otra vez. ¿Y se vuelven a lastimar? Exacto. Es una danza agónica interminable entre el terror a la congelación emocional y el terror al dolor de la intimidad. Pero a ver, Schopenhauer hablaba de púas invisibles, ¿no? De la fricción diaria de vivir en sociedad. Pero lo que hace que este análisis sea tan, no sé, sofocante, es que esa falta de validación obliga a estos personajes a buscar la salvación justamente en las personas que los destruyeron. Ese es el núcleo del trauma. Digo, Shinji vuelve a rogar por la aprobación del padre que lo tiró como basura. Asuka busca que todos la miren porque su madre muerta le quitó la mirada. Es un ciclo de sufrimiento que parece totalmente inútil. O sea, ¿para qué siquiera molestarse en intentar conectar si el sistema parece diseñado exclusivamente para mutilarnos? Es una buena pregunta, pero catalogar ese ciclo como inútil es, desde una perspectiva clínica, subestimar el instinto de preservación del ego. El ego se va a aferrar a esas dinámicas dolorosas porque la alternativa, que es la desintegración total de la identidad, le resulta infinitamente más aterradora. Mejor malo conocido que bueno por conocer, llevado a la psique humana. Algo así, sí. Y aquí es donde los ensayos muestran cómo esta historia da un salto magistral. Pasa de ser pura psicología clínica a ser la física cuántica de su propio universo. Ese miedo al otro del dilema del erizo deja de ser una simple metáfora, se vuelve algo físico. El famosísimo campo AT, el Absolute Terror Field, o campo de terror absoluto. O sea, cuando uno ve la serie de forma superficial dices, ah, claro, el clásico escudo de fuerza azul hexagonal de la ciencia ficción para detener misiles. Claro, el tropo del género. Pero cuando lees los análisis filosóficos te das cuenta de que el campo AT es literal y escalofriantemente el muro del alma. Es que esa es la brillantez de esto. La barrera física es la barrera psicológica. El campo AT es literalmente la luz de la individualidad. Es esa fuerza invisible que mantiene unida la carne y la sangre de cualquier ser vivo. Espera, o sea que sin ese terror absoluto que nos separa de los demás,
Perderíamos nuestra forma física. Literalmente nos derretiríamos. El campo AT protege al ego de ser invadido o devorado por el exterior. Pero claro, el altísimo costo de mantener esa integridad mental y física es estar condenados al aislamiento perpetuo. ¡Wow! Piensa un segundo en las implicaciones de eso en la vida real. Si el campo AT es la única defensa que tenemos contra las agresiones de la realidad y es lo único que nos define como individuos, entonces para tener una conexión real, profunda y honesta con otra persona, tendríamos que destruirnos a nosotros mismos. Es una paradoja tremenda. Es como si, cada vez que le permito a alguien conocerme de verdad, estuviera abriendo una grieta en este escudo que evita que mi existencia se disuelva en el aire. ¿Es aterrador? Y para entender el terror de esa grieta, los teóricos se apoyan muchísimo en el psicoanálisis de Jacques Lacan. Lacan decía que todos nacemos experimentando una falta primordial. Nos sentimos incompletos y pasamos nuestra vida entera buscando en el otro algo que llene ese vacío existencial. Ajá, buscamos nuestra mitad, por decirlo coloquialmente. Exacto. Pero paradójicamente, el ego le tiene un pánico paralizante a la mirada de ese otro. ¿Y por qué? Porque cuando el otro te mira, te adjetiva, te define, te juzga, te pone en una categoría. Te limita. Totalmente. Limita tus infinitas posibilidades. Por eso, en los combates de este universo, las máquinas no usan láseres normales para ganar. Los famosos EVAs, que en realidad son seres biológicos aterrorizados metidos en armaduras, proyectan el trauma psicológico de sus pilotos como un campo AT ofensivo. O sea, lo usan para desgarrar el campo AT del enemigo. Exactamente. Lo cual significa que las grandes batallas cósmicas son de hecho sesiones de psicoterapia llevadas a la violencia extrema. Es reconocer al otro violentamente para romper sus defensas. Y esto prueba que la vulnerabilidad no es solo incómodo para nosotros. Nuestro subconsciente la percibe como una amenaza de muerte. Sí, vivimos agotados. Agotadísimos de mantener ese muro de terror en pie, intentando repeler la mirada ajena todos los santos días. Y fíjate que ese agotamiento existencial del que hablas es el caldo de cultivo ideal para la solución que plantea la historia. Una solución que, según los críticos, es de los conceptos más seductores y aterradores de la ficción moderna. A ver, explícame esto bien. Bueno, si el sufrimiento nace exclusivamente del aislamiento de nuestro campo AT, y si intentar acercarse duele demasiado por las púas del erizo, entonces la única cura lógica es erradicar el concepto mismo del aislamiento. Claro, eliminar las púas, eliminar a los erizos, lo que en las fuentes llaman el proyecto de complementación humana. Exactamente. Que es esta conspiración mundial orquestada por una élite secreta, SEAL, y el padre de Shinji. Pero ojo, me voló la mente entender que no están conspirando por dinero o poder político, nada de eso. Su gran plan es desatar un apocalipsis controlado, una evolución forzada, para derribar todos los campos AT de la humanidad al mismo tiempo. Su lógica es que la humanidad llegó a un callejón sin salida en la evolución por culpa de esta fragmentación psicológica. Estamos atrapados en estos cuerpos separados, sufriendo solos. Solos y miserables. Sí. Entonces, al colapsar los campos AT a nivel global de manera simultánea, la materia física de miles de millones de personas pierde su cohesión. Los cuerpos literalmente se deshacen. Toda la humanidad se derrite y las almas individuales se fusionan en un océano cósmico. Esta sopa primordial que llaman LCL. Ya no hay límites físicos ni mentales. No existe el yo y no existe el tú. Es un retorno forzado al útero materno a escala global, donde no hay vacío ni fricción. Es la paz absoluta. Y te voy a admitir algo, aunque me haga sonar como un completo cínico o nihilista. A ver, dime. La idea de disolverme en una piscina cósmica, de nunca más tener que lidiar con la ansiedad de ser rechazado, con el fracaso o la necesidad de validación, suena aterradoramente atractiva. Digo, ¿no es ese el deseo secreto de cualquiera que esté cansado de cargar con el peso de existir? Es súper comprensible que lo sientas así. Y ese canto de sirena que describes es justo lo que Freud llamó tánatos, la pulsión de muerte. ¿La pulsión de muerte? Sí. Frente a la angustia abrumadora y constante de vivir, que sería Eros, nuestro subconsciente a veces desea secretamente regresar a un estado inorgánico, a la quietud total. En esa sopa primordial, el dilema del erizo se acaba porque ya no hay otro erizo para lastimarte. Todos son la misma masa sin forma. ¡Wow! Pero, y esto es clave en los textos,
La literatura subraya la trampa teológica brutal que esconde esta supuesta salvación. Claro, porque te disfrazan este suicidio masivo con una simbología religiosa posecular que te deja sin aliento. Vemos estas explosiones en forma de cruz de luz, vemos diagramas cabalísticos del árbol de la vida flotando en el cielo, entidades crucificadas. Yo de verdad siempre pensé que los japoneses ponían cruces porque se veía genial y exótico. Y bueno, los creadores confesaron que al principio era por estética, sí. Pero la forma en que los símbolos operan en la historia termina formando una narrativa gnóstica súper sofisticada. ¿Gnóstica en qué sentido? El gnosticismo plantea que el mundo material, o sea, el cuerpo humano con todos sus límites y sufrimientos, es una prisión corrupta. Y la única salvación es que la chispa divina escape de la materia y vuelva a una unidad primordial. Estas facciones en la historia usan un concepto místico judío, el tikkun olam, que significa la reparación del mundo, pero lo pervierten por completo. Para ellos, reparar el mundo significa erradicarlo para matar el dolor. Quieren forzar una divinidad que en realidad es pura muerte disfrazada de paz celestial. Es una solución totalitaria, casi fascista, al trauma humano. Es como curar la enfermedad ejecutando al paciente. Y bueno, todo esto nos lleva al clímax, a este evento cataclísmico en la película que concluye la obra, que ha generado bibliotecas enteras de ensayos intentando descifrarlo. Es un final denso. Demasiado. El proyecto se activa, la humanidad se vuelve esta sopa de naranja primordial. Pero por pura casualidad cósmica, el control de este estado, el libre albedrío de toda la especie humana, recae en Shinji. O sea, un adolescente deprimido y roto tiene que elegir si la humanidad se queda flotando en este útero pacífico o si regresa al mundo material. Y la experiencia de Shinji dentro de esta compensación es el núcleo filosófico de todo. Él está flotando en ese océano de almas sin límites, experimentando una quietud perfecta, sin dolor. Nada lo lastima. Nada. Pero en medio de esa nada absoluta llega una revelación durísima. Entiende que esa paz perfecta es, por definición, no existir. Se da cuenta de que la alegría, la identidad, la esperanza, solo tienen sentido porque contrastan con el vacío y el sufrimiento. Claro, sin sombras no hay luz. Exacto. Descubre que los sentimientos dolorosos que experimentó en el mundo real eran genuinos, eran suyos. Entonces toma la decisión más difícil. Rechaza la complementación. Revierte el apocalipsis para restaurar los campos A-T, eligiendo voluntariamente el dolor ardiente de la individualidad solo por la remota posibilidad de volver a conectar con alguien. Y aquí es donde cualquiera esperaría la música de orquesta, un cielo azul precioso y un abrazo reparador. No. Sería lo típico. Pero no. Despiertan en una escena desoladora que los académicos siguen debatiendo hoy en día. Shinji recupera su forma física en una playa destruida. El mundo es ruinas, el océano frente a él es literalmente un mar de sangre. Y al lado, materializada en la arena, está Asuka. Sí. Y lo primero que hace este chico, después de literalmente salvar a la humanidad de la nada eterna, es lanzarse sobre ella y empezar a estrangularla. Y esa violencia tan gráfica requiere una lectura clínica muy cuidadosa. A ver, Shinji acaba de restaurar los límites individuales. El campo A-T está de vuelta. O sea, la vulnerabilidad absoluta regresó. Exactamente. Durante el estado de fusión en la sopa primordial, él tuvo acceso directo a todos los rincones oscuros de la mente de Asuka. Sintió de primera mano todo su desprecio, su resentimiento y su trauma, sin ningún filtro. Entonces, al verla física y viva a su lado, entra en pánico total. La quiere silenciar. Sí, estrangularla es una regresión brutal a sus peores instintos. Es un intento desesperado por eliminar físicamente la fricción y el dolor que el otro vuelve a representar ahora que están separados de nuevo. Es de una ironía salvaje, ¿no? O sea, tienen que estar tirados en una playa al borde de asfixiarse mutuamente en el fin del mundo para por fin dejar caer sus máscaras. Digo, ¿será que esta violencia íntima, estar al límite de la muerte es la única manera en que de verdad aprendemos a tocarnos? Es una forma muy cruda de intimidad, sí. Porque mientras él llora y le aprieta el cuello, Asuka hace algo que rompe con toda su estructura neurótica que analizaste antes. Ella levanta su mano que está vendada y herida y simplemente le acaricia la mejilla. Esa caricia, fíjate, es lo que altera el significado de toda la narrativa.
Asuka, que dedicó su vida entera a construir muros inquebrantables de arrogancia para blindar su ego roto, de pronto elige responder a la violencia con compasión pura. Es fuertísimo. Los teólogos analizan esto como la manifestación del ágape, este amor desinteresado e incondicional que no pide nada a cambio. Con esa simple caricia en la mejilla, ella reconoce y valida el dolor infinito de Shinji. ¿Lo ve de verdad? Lo ve, y el efecto es instantáneo. Al sentir un contacto humano real, que no es un ataque ni un rechazo, el campo AT psicológico de Shinji se derrumba. La suelta, cae sobre ella y empieza a llorar con una angustia primigenia terrible. Se rinde a la vulnerabilidad. Y entonces llega la estocada final, que te deja frío. Mientras él llora desconsoladamente sobre el pecho de ella, Asuka lo mira y dice la última línea de toda la historia. Una frase que es como un latigazo. ¡Qué asco! O me das asco. Sí, un golpe de realidad. Justo cuando jurabas que por fin habían logrado esta conexión pura, angelical y perfecta, la realidad te da una bofetada. Te recuerda que el mundo sigue roto y que ella sigue siendo Asuka. Pero es justamente ese latigazo lo que eleva la obra maestra. Esa línea de diálogo confirma que el trauma, el egoísmo y la fricción del erizo no se esfumaron por arte de magia solo por cancelar el fin del mundo. El sufrimiento regresó intacto. Claro, el mundo material sigue doliendo. Sí, la diferencia radical es que ahora ese asco y esa fricción coexisten en el mismo espacio con la ternura de la caricia. Asuka no está borrando ni curando mágicamente el trauma de Shinji ni el suyo. Está demostrando que la redención humana no es la ausencia de dolor. La verdadera redención es tener la valentía de elegir el dolor y las púas del otro, porque es preferible a la anestesia vacía de la nada. Increíble, o sea, recapitulando la densidad brutal de todos estos ensayos, la lección es un golpe de realidad durísimo. La salvación de nosotros como especie no se trata de destruir nuestras defensas. El vacío existencial es simplemente el impuesto innegociable que pagamos por el privilegio de ser individuos. Totalmente innegociable. El campo AT, este muro de terror, es vital. Sin él, nos desintegramos. El secreto no es erradicarlo, sino aprender a flexibilizarlo un poco. Tenemos que atrevernos a sangrar un poquito con las púas de los demás. Y si llevamos este diagnóstico clínico a nuestra sociedad actual, es una advertencia súper clara sobre los peligros de buscar refugios absolutos contra la incomodidad emocional. Sí. Cuando evitamos sistemáticamente exponernos al rechazo o a la fricción de ideas diferentes, nuestro ego no se hace más fuerte, se atrofia. Empezamos a vivir un apocalipsis silencioso, una muerte paulatina de nuestra identidad. Y eso la verdad me lleva a una reflexión final que me deja la sangre helada cuando observo nuestro entorno actual. Piensa por un segundo en ese proyecto de complementación humana del que hablamos. Ajá, la fusión de las almas. Sí, esta conspiración apocalíptica para fusionarnos a todos en un caldo uniforme, sin dolor, sin la fricción del otro, sin opiniones que nos confronten ni miedo al rechazo. Una piscina de confort psíquico. Y luego miro la pantalla de mi celular. Oh, ya veo hacia dónde vas. Digo, ¿acaso nuestros algoritmos de redes sociales y nuestras cámaras de eco digitales no son una versión aséptica y tecnológica de ese mismo proyecto? Pasamos la vida bloqueando, silenciando y cancelando instintivamente cualquier idea o persona que nos incomode. Filtramos la realidad. Exacto. Entrenamos a la máquina para que nos rodee únicamente de voces que nos den la razón, sumergiéndonos por voluntad propia en una piscina de complacencia artificial. Creamos este entorno digital donde el otro, con todas sus púas y sus juicios, ya no puede tocarnos ni desafiarnos. Es un aislamiento voluntario. Y la pregunta que me persigue ahora, y que dejo para quienes nos escuchan, es esta: ¿estamos de manera muy silenciosa y con cada clic disolviendo lentamente nuestro propio campo AT? Al huir constantemente de la fricción que nos define como seres individuales, tal vez nos estamos rindiendo a esa misma no existencia cósmica, simplemente porque le tenemos un terror absoluto a la conexión real. Es como si esa radiografía limpia que buscábamos al principio nos estuviera mostrando un hueso perfecto, intacto, pero nos ocultara el hecho aterrador de que el paciente ya dejó de respirar.